La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias, Gisela, a sus órdenes. Buenas tardes. Consejero, la declaratoria de un nuevo estado de excepción es la muestra de que los llamados a la corresponsabilidad por parte de los partidos políticos no han tenido mucho éxito, ¿no? Se vieron aglomeraciones en proselitismos, los partidos salían con su gente a las calles y eso también generó lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué sanciones se aplicarán desde el Consejo Nacional Electoral a los candidatos que sigan generando aglomeraciones y violaciones al estado de excepción o que las hayan generado ya? Bien, yo creo que en definitiva no ha habido un exceso por parte de los candidatos en hacer concentraciones masivas. Por la información que tengo, incluso por las publicaciones de medios y tal, lo que se demuestra es que más se han concentrado los candidatos en visitas específicas a sectores a los cuales estaban interesados en llevar su mensaje. No ha habido concentraciones masivas. Ahora para la segunda vuelta, ¿no? Está hablando usted. Estoy hablando de la segunda vuelta, definitivamente. Pero si vamos a tocar ese punto, con satisfacción podemos mencionar el hecho que como consecuencia de la primera vuelta o de la votación en la primera vuelta, el día de las elecciones en la primera vuelta, no hubo un incremento de contagios ni hubo ninguna situación que hubiese llamado la atención. Más se produce por otra situación, pero no necesariamente por el tema del proceso electoral. Ahora, lo que sí vimos en la primera vuelta electoral fue justamente la aglomeración de personas en los recintos. Mucha gente en redes sociales se quejaba de que habían largas filas, que no se respetaban el distanciamiento. ¿Qué se está haciendo para evitar que nos pase lo mismo justamente en esta segunda vuelta? Bueno, eso es algo de lo cual le hemos puesto mucha atención. En primer lugar, hay que mencionar que el control del aforo fue muy rígido en la puerta de los recintos electorales. Y eso ocasionó que hubiese mucha aglomeración al exterior mientras los recintos estaban vacíos y las colas en las mismas juntas receptoras de votos no eran numerosas. Por lo tanto, se ha cambiado esa situación. Primera decisión. Son las autoridades civiles del Consejo Nacional Electoral los que van a tener la facultad de determinar en su momento el ingreso de los electores a los diferentes recintos dependiendo de que el aforo esté lleno o pudiera completarse con más personas. De tal manera que no exista esa rigidez que sí existió en relación a permitir que las personas entren. Y tan es así que una vez que se dieron estas instrucciones después del mediodía, ya todo fluyó y ya todo el mundo pudo ejercer su derecho al voto. Así que ese ejemplo o esa experiencia obviamente la hemos trasladado para esta oportunidad. Es decir, no va a volver a vivir el país esas aglomeraciones que vimos en los exteriores. Las puertas de los recintos van a estar abiertas y se va a mantener pues el distanciamiento entre las personas y han pedido también, entiendo que no se queden mucho tiempo dentro del recinto electoral. Pero hay que ser enfático, que hay que controlar el aforo al interior. No significa que porque están las puertas abiertas todo el mundo puede entrar en forma libre. Para eso están nuestros funcionarios que tendrán que ir midiendo si en algún momento dado, si ya los patios de los colegios y las colas de las juntas receptoras de votos ya están con demasiadas personas, obviamente habrá que controlar el ingreso. Pero de alguna manera, tratándose de una elección de solamente 2 candidatos, va a ser muy rápido, pienso yo, el procedimiento propiamente dicho de votar. Por lo tanto, yo creo que va a haber una circulación muy ágil de los electores. Ahora, hablando ya del tema de los resultados electorales para la segunda vuelta, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, había anunciado que se preveía empezar a transmitir resultados oficiales del balotaje presidencial a partir de las 19 horas del domingo, y esa transmisión de resultados dependería de la proclamación preliminar o de la tendencia. Tamain explicó que la noche del 11 de abril habrá al menos una tendencia con el 70% de los votos contabilizados
resultados. Dijo, no vamos a poder dar esa misma noche el total del 100% en los resultados porque hay zonas de difícil acceso en los que las urnas tienen que llegar y hay que esperarlas. Uno de los principales puntos justamente de controversia en la primera vuelta fue eso, el conteo de los votos, precisamente la entrega de los resultados que se anunciaron cuando había un conteo rápido, digamos, que esta vez no va a haber, y que generaron pues todo ese problema, marchas y protestas que hablaban de fraude, justamente por ese problema que hubo. ¿Cree que esta vez no se den esos inconvenientes que se dieron la primera vez, en la primera vuelta? En primer lugar, hay que precisar que toda la información respecto a cómo se van generando las actas o cómo se produjeron las votaciones en las diferentes juntas receptoras de voto, lo cual se está contemplada o consta en las actas que se generan en las mismas juntas, posteriormente son escaneadas e inmediatamente esa información ya comienza a ser transmitida a todos los que están interesados, entiéndase que son organizaciones políticas, que es la sociedad, que son medios. Por lo tanto, la información comienza a fluir inmediatamente. ¿Cuándo creemos que se produce tal cosa? Yo en lo personal creo que en 50, 60 minutos después de que se cierre el proceso, comienza ya esa información a fluir y todos podrán ir mirando desde los diferentes puntos que se genere esa información del país. Eso sería más o menos a las 6 de la tarde. Yo pienso que alrededor de las 6 de la tarde, 6:15 de la tarde, comienza la información a fluir. No significa que nosotros tengamos que estarnos preocupando que ya haya una tendencia específica. Nosotros no tenemos por qué trabajar sobre la base de tendencia, sino sobre la base de la información. Que ustedes, cualquier persona pudiera creer que esa es la tendencia, es otra cosa. Uh-huh. Nuestra obligación es ir generando la información conforme se va produciendo. Contando los votos. Conforme se van contando los votos. Así es, conforme se generan las actas en cada una de las juntas receptoras de votos que son escaneadas, y esa es la información que sube a la nube en imagen y en números. Y conforme se van validando por parte de las juntas provinciales electorales, esa es la información que va siendo transmitida y sobre la cual pues los ecuatorianos, los candidatos podrán hacer las interpretaciones del caso. Ahora, consejero, yo le había dicho hace un momento que Diana Tamaín había comentado que a partir de las 7 de la noche se podría tener lo que un porcentaje de la votación, cerca del 70%, lo que usted decía, el tema de la tendencia, pero también después dijo que no, que se va a tener información a las 10 de la noche. ¿Cómo, o simplemente ustedes van a poder dar información, la que está en la página web, la que los ecuatorianos tenemos acceso? Así es, así es. Nosotros no podemos pronunciarnos sobre tendencias, nosotros tenemos que pronunciarnos sobre cortes. Y en un momento dado podemos decir a una hora específica un corte, porque habrá muchos ecuatorianos que no están siguiendo la fluidez de la información en los diferentes medios por los cuales hemos puesto a su disposición. Habrá muchos ecuatorianos que quieren que en algún momento dado las autoridades electorales se presenten y digan, hasta este momento estos son los resultados. La interpretación de la tendencia no debe provenir de nosotros, autoridades electorales, sino interpretativa de los mismos candidatos o de la sociedad en general. Pero es decir, esos cortes los tienen planificados, es decir, va a haber uno a las 6 de la tarde, va a haber otro a las 10 de la noche. Bueno, tenemos planificado uno para obviamente evaluar el proceso y evaluar el inicio ya del proceso de escrutinio, y posteriormente habrá otro para nosotros poder informar a la ciudadanía en ese momento cuál es la fotografía que tenemos sobre sobre la información que está fluyendo por parte de las diferentes juntas receptoras de votos. La hora no le puedo confirmar porque en realidad todavía nosotros no hemos convenido en tal situación. Es decir, el CNE ha conversado sobre mejorar los canales de comunicación para presentar la información y que no genere los cuestionamientos que generó en la primera vuelta. ¿Han tratado ese tema? Porque fue un tema más comunicacional que nada. Bien, los canales de comunicación son los mismos. Ya sea a través de la nube, los actores políticos pueden mirar a través de un medio imágenes y cantidades, la sociedad a través de un par de alternativas en su teléfono celular lo podrán hacer. Lo que no va a existir es esa interpretación de una tendencia que en un momento dado puede llevar a confundir. No nos corresponde, insisto en esa respuesta, a nosotros hacer juzgamiento de tendencia. Nuestra obligación es
compartir con la ciudadanía cuál es la, insisto en esa expresión, fotografía que se puede tomar al resultado que se está produciendo de acuerdo a la información. Es que además ahora no existe el conteo rápido, no va a haber el conteo rápido, entonces no van a tener esa información tampoco. Yo, por lo menos yo no estoy de acuerdo y no hemos conversado sobre una situación de poner en vigencia tal proyecto. Ahora, ¿qué resultados arrojó el simulacro de las elecciones realizado el 1 de abril? ¿Detectaron algunos problemas ahí? Bueno, pues no. El simulacro lo que hizo fue verificar la idoneidad de todo nuestro sistema informático. El sistema informático, Gisela, es un sistema unitario. No es que en cada provincia existen sistemas independientes y que procesan actas independientemente. ¿Y por qué quiero hacer esta afirmación? Porque en alguna provincia se habla de que hay un sistema informático paralelo que opera en una universidad, lo cual definitivamente es un asunto tirado de los cabellos. El sistema informático es uno solo. Las actas que se generan en las juntas receptoras de votos son escaneadas, que están conectadas con servidores únicos que están en Quito y en Guayaquil, y que son los que van registrando las votaciones. No hay pues esto de interpretativo que en una provincia X pudiese existir un sistema informático paralelo y donde hay obviamente escrutinios independientes y actas que pueden ser también independientes a las que se han sido generadas en las juntas receptoras de votos. Ahora, en otro tema, consejero, según un reportaje periodístico de Diario Expreso, el 29 de marzo en el Consejo Nacional Electoral se adjudicó un contrato por $43,700 para la elaboración de un producto audiovisual que resalte los logros y el éxito de las elecciones generales de este año en el trabajo del Consejo Nacional Electoral. ¿Podría usted confirmar que este contrato de $43,700 por un documental del Consejo Nacional Electoral se realizó efectivamente? No puedo confirmarlo, porque lamentablemente estas son situaciones que son manejadas directamente por el área de comunicación, y la responsable de todos los temas de carácter administrativo de la institución es la presidenta. Yo conozco esa denuncia y obviamente le voy a poner atención, pero en realidad no tengo ninguna información. ¿Y usted qué considera, consejero? ¿Es prudente que el Consejo Nacional Electoral realice este tipo de contratos en medio de un fuerte recorte al presupuesto electoral que fue duramente criticado por las autoridades del Consejo Nacional Electoral, sobre todo por la presidenta Diana Tamain? Expreso mi preocupación sobre este tema, mucho más cuando el área de comunicación tiene los recursos técnicos y recursos humanos para elaborar este tipo de información o de artes o de publicación. Por lo tanto, yo también estoy preocupado por el asunto, pero claro, en este momento estamos más preocupados por llevar adelante el proceso, porque el próximo domingo es la segunda vuelta electoral, pero no por eso dejamos nosotros de estar interesados en investigar y en cuestionar, pues antes que cuestionar, en preguntar cuáles son los antecedentes para esta situación. Y obviamente lo vamos a hacer. Usted no ha visto ni siquiera este documental que habla del Consejo Nacional Electoral, no lo ha visto ni siquiera, no tenía idea de su existencia. Confieso que no le he puesto atención. La verdad es que en honor a la verdad, el Consejo Nacional Electoral tiene muchas publicaciones que realiza, habrá unas que las ha tercerizado en su preparación, habrá otras que la han hecho directamente, pero sí me hace un poco fuera de sentido un valor de esta naturaleza por una publicación que pudo haber sido elaborada directamente por la institución. ¿Tiene la capacidad la institución de hacerlo? Yo creo que sí, definitivamente. Por eso le dije en su momento, tiene los recursos técnicos y los recursos humanos. Me llama la atención. Habrá alguna explicación, pero en su momento tendrá que darla a quienes son responsables de tal situación. Ahora, volviendo al tema de las elecciones de este domingo, creo que es momento de hacer un llamado a la ciudadanía para que asista a votar, pero creo que hoy más que nunca la gente tiene un poco de temor por la situación sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Creo que las noticias de todos los días es cómo se eleva el número de casos, de contagios y cómo las camas del país en terapia intensiva están completamente saturadas. Esto preocupa, y ¿esto usted cree que pueda generar algún problema de ausentismo en estas elecciones? Podría ser. Tengo que admitir que es una posibilidad.
Sin embargo, es importante mencionar el hecho que con ocasión de la primera vuelta no hubo en absoluto, y lo mencioné ya en el transcurso de esta conversación, no hubo ningún impacto en el porcentaje o en el número de contagiados respecto a otras actividades que sí han existido y que sí han afectado pues, este número de contagiados. Por lo tanto, siento yo que si las personas asisten a votar y tienen las precauciones del caso, ¿qué significa llevar su mascarilla, tener aislamiento social, tener su alcohol y retirarse de los recintos electorales y regresarse a sus casas? Obviamente no tenemos por qué temer. Lo importante es el cuidado que cada uno de nosotros tengamos, que asumamos, de tal manera de que podamos cuidar nuestra propia salud, pero no por eso dejar de ir a participar en un proceso tan determinante y tan importante como elegir nuestras próximas autoridades gubernamentales, nuestro próximo presidente de la República. Ahora, en la primera vuelta había un exhorto del COE Nacional de ir a votar de acuerdo al último dígito de tu cédula, es decir, tales números en la mañana, los pares en la mañana, no recuerdo bien cómo era, y los otros en la tarde. O pasado el mediodía, digamos. Eso hoy no va a haber en la segunda vuelta, ¿no? ¿No era esa una buena opción para evitar que la gente se acumule en los horarios de votación? En realidad un exhorto no es más allá que una iniciativa o que una recomendación. Una sugerencia, digamos, ¿no? No es en absoluto algo que tiene que cumplirse a rajatabla, como el tema de los números de la cédula, porque la gente se confunde con facilidad cuando escucha esta conversación y piensa que si ya no votó en la mañana ya no lo puede hacer en la tarde. El exhorto era para que las personas asuman el poder ir a votar en las horas de la mañana o al mediodía quienes tienen algún tipo de discapacidad o algún impedimento, porque hay menos gente. A propósito sobre esto, es muy importante contemplar que en cada recinto electoral se podrá ejercer el voto asistido. ¿Qué significa? Que si una persona tiene algún tipo de limitación para entrar al recinto, para subir escaleras, es obligación de nuestras autoridades electorales que están presentes en ese recinto de darle las facilidades para que sea la mesa electoral la que se mueva y pueda asistir al elector para que vote sin mayores complicaciones. No es lo mismo que vote en casa, por supuesto, pero por lo menos facilita un poco. Pero en todo caso, quiero insistir en aquello. El exhorto no es más allá que una recomendación. Los ecuatorianos pueden asistir dentro del tiempo que está previsto, 7 de la mañana a 5 de la tarde. Lo que recomendamos es que vayan con tiempo, para efecto de no verse obligados de última hora y apurados para ejercer su derecho al voto. Esperemos que la pandemia no nos impida ejercer nuestro derecho a elegir a nuestro presidente, ¿no? Y que exista una asistencia, pese a que algunos expertos dicen que el ausentismo será mayor debido a la situación sanitaria. Esperemos que no sea así y que podamos asistir en orden, con cuidado y con las medidas de bioseguridad que nos han pedido las autoridades. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta entrevista, consejero. Siempre a sus órdenes, Gisela. Buenas tardes. Una buena tarde, muchísimas gracias. Agradecemos por habernos acompañado en esta entrevista Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.